Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Si subimos ahí está bien. Está bien el volumen, ¿verdad? Sí. Bueno, pues iba a contaros para empezar una historia que me parece muy bella, que la escribió, es un breve relato que la escribió Borges y que yo he hecho una pequeña adaptación, y es la siguiente. Se encuentran Caín y Abel milenios después del Edén. ¿La sabéis? Se encuentran Caín y Abel milenios después del Edén. Y le dice Abel a Caín: ¿cómo estás? Y le dice Caín: ¿no te acuerdas de que te maté? Y le responde Abel: no, pero me acuerdo de que eres mi hermano. Esta historia, me parece que ayer, pensando en este encuentro, pensé que podía ser una buena puerta de entrada para lo que quiero transmitiros o para lo que queremos transmitiros en esta conversación. Y es que cuando conté esta historia en otro foro, alguien levantó la mano al final y preguntó: ¿y qué pasa con la memoria histórica? ¿No? Es una pregunta comprensible, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria histórica si olvidamos los asesinatos, ¿no? Y lo que respondí entonces, que es lo que quiero comentaros hoy, es: hay algo más decisivo y más importante que la memoria histórica, y es la realidad esencial. Por supuesto que lo oscuro existe, por supuesto que tenemos lo oscuro dentro, pero, por decirlo en una metáfora, las nubes pasan, pero el cielo permanece. Es decir, que si hacemos el trabajo interior de verdad, lo que vamos a descubrir es que lo oscuro, por muy oscuro, muy dramático que nos parezca cuando lo estamos viviendo, es pasajero y no es sustancial. Y en cambio lo luminoso sí que permanece. Entonces, ojalá que nuestro camino interior nos vaya haciendo descubrir eso, que por muy dramático que nos parezca lo oscuro, no tiene consistencia. Entonces, me parece que puede ser un buen pórtico para todo lo que viene después, ¿no? Mira, aprovecho esa idea que planteabas, Pablo, y vinculando también con una parte del texto de uno de tus últimos libros que antes comentaba, Biografía de la Luz, en el que dices: la verdad la tenemos dentro y eso nos permite reconocerla afuera. Conocer la verdad que somos es ver nuestra naturaleza original. Y la pregunta es: ¿cuál es la verdad? ¿Quiénes somos los buscadores de la verdad? Y si crees que de alguna manera esto influye o ayuda a un mundo mejor. Cuando le preguntaron a Jesús de Nazaret qué es la verdad, él permaneció en silencio. No voy a hacer lo mismo yo, pero también me ha venido una cita evangélica, ¿no?, que es que la verdad nos hace libres, ¿no? Y por tanto, allí donde hay libertad podemos presumir que hay verdad, y en cambio donde hay esclavitud, miedo, pues no hay verdad, no hay libertad, ¿no? Y quizás para entender bien el contexto de esta pregunta, Biografía de la Luz es el penúltimo libro que publiqué, y es una reflexión o una lectura en clave mística del Evangelio, de la tradición cristiana, ¿no? Es decir, el Evangelio, el texto sagrado por excelencia de Occidente, ha sido interpretado fundamentalmente en clave mítica, o en clave literal, o en clave histórica, o en clave moral o doctrinal, pero no había sido realmente, creo, interpretado en clave más profunda, ¿no? Y los textos o las preguntas que va a formularme están en esta línea, ¿no?, de ver, bueno, pues el espíritu que está detrás de este texto y de esta tradición, ¿no? Y quizá antes también de responder o de intentar esbozar una posible respuesta, también anoche, pensando en este encuentro que vamos a tener,
pues tenía muchos sentimientos y muchos pensamientos en torno a este momento. Y pensé esto, deciros esto. Lo que para los yogis es el yoga, para los cristianos es Cristo. Y por tanto, en esencia, en sustancia, yoga es lo mismo que Cristo. Es decir, es unión y es amor. Seguramente habrá cristianos que se sentirán incómodos si se les dice tú eres un yogi aunque no lo sepas, ¿no? Y también habrá yogis que se sientan incómodos si tú eres cristiano aunque no lo sepas, ¿no? Y por eso, a lo mejor, como una propuesta de trabajo, yo, por ejemplo, no digo de mí mismo que soy budista, porque no soy budista, soy cristiano, pero sí que digo de mí mismo soy búdico. Es decir, que aunque no practico la tradición religiosa o filosófica que emana de Buda, sí que me inspiro en esa figura que fue Siddhartha Gautama y todo lo que después nos ha dejado, ¿no? como gran legado, ¿no? Y por eso que a lo mejor sería interesante también distinguir nosotros entre cristiano y crístico. Es decir, que a lo mejor muchos de los presentes sí que somos cristianos, pero a lo mejor muchos no. Pero sin embargo sí que podemos encontrarnos todos en ser crísticos, es decir, en encontrar ese faro de luz que este grandísimo maestro de historia de la humanidad ha representado, ¿no? Y dicho esto, ahora sí, ¿no? Pues ¿qué es la verdad? Bueno, pues la verdad es lo que los yogis llaman yoga, lo que los cristianos llaman Cristo. Y podemos reconocerla por sus frutos. Es decir, que yo siempre suelo poner el ejemplo de un manzano. Si tú tomas una manzana de un manzano, otra y otra, y todas esas manzanas están ricas y son sabrosas, pues tú tienes que concluir necesariamente que ese es un buen manzano, que es un manzano de verdad, ¿no? Pues así nosotros, si una persona da frutos de amor, de paz y de alegría, que son los tres dones fundamentales, ¿no? Pues esa será una persona buena, una persona de verdad, ¿no? Entonces, enseguida cuando hablamos de la verdad tendemos a lo especulativo, a hacer teoría, y en cambio no, hemos de ir a lo práctico, ¿no? a los frutos de una vida verdadera, ¿no? O sea, que ¿por qué buscamos nosotros la verdad? ¿Por qué somos buscadores de la verdad? Porque queremos vivir desde el amor, desde la paz y desde la alegría, ¿no? Y seguramente si todos estamos aquí esta mañana es porque hemos sentido una llamada, que puede ser por medio de Cristo, puede ser por medio del yoga o por tantas otras mediaciones, para vivir para el amor, para la paz y para la alegría, ¿no? Entonces llegaremos a vivir realmente así en la medida exacta de nuestro anhelo. Cuanto más anhelo, cuanto más sed tengamos, más cerca estaremos de la fuente. Y realmente con esto que os acabo de decir tengo la sensación de que ya os he dicho todo prácticamente, ¿no? O sea, no se puede decir mucho más. Tienes tú también. Justo siguiendo con esa línea de que estamos en el yoga y por tanto estamos hablando del amor, ¿qué crees ¿qué crees cuál es el papel del yogi en la sociedad? Y esto lo ligo también con un fragmento del mismo libro de Biografía de la Luz, que dice, Pablo dice, nos iluminamos para los demás, nuestra luz es para alumbrar lo que está oscuro, calentar lo que está frío, orientar a quien se ha perdido. No se enciende una lámpara para guardarla luego en un cajón. ¿Tú crees que esto, digamos que nos podría vincular a que la idea de un yogi y profesores de yoga jugamos un papel dentro de la espiritualidad como misioneros también? Qué preciosa pregunta. Yo creo que aquí en esta sala hay suficiente luz, por no decir de sobra, para iluminar a toda Menorca. Como mínimo, ¿no? Quizás todas las Baleares, ¿no? O sea, nunca me habían preguntado si pienso que los yogis pueden ser misioneros, ¿no? Es una pregunta muy, muy bonita, ¿no? En definitiva, por supuesto que sí, ¿no? Porque toda experiencia culmina en la expresión.
Es decir, que toda vivencia interior se verifica exteriormente, tiene necesidad de expandirse, ¿no? O sea, precisamente ese movimiento doble de inspirar y expirar, de recibir y de dar, de practicar e irradiar, pues es el ritmo natural y permite que exista ese flujo, ¿no? Entonces, los yogis o los buscadores espirituales en general tienen o tenemos una misión en la sociedad, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál es? Es más, no solamente que tengamos una misión, sino que seguramente nuestra misión, quizás algunos no lo veis así, pero yo estoy muy persuadido de ello, ¿no? Nuestra misión es la misión esencial, ¿no? Porque es la de dar alma a la vida, a la sociedad, ¿no? Dar alma significa animar, ¿no? Descubrir esa dimensión más profunda, ¿no? Y yo creo que nuestra misión, la de los buscadores espirituales, la de los yogis, es una misión, a mí me gusta llamarla mística. Mística significa, la palabra mística significa interior. O sea, nosotros todos hemos sido educados en el paradigma de la exterioridad. Es decir, que el mundo está mal, tenemos que hacer algo para arreglarlo, ¿no? O hay que conocer el mundo, ¿no? Estamos siempre volcados hacia afuera y precisamente el yoga y tantas otras disciplinas espirituales ponen el foco, para eso son tradiciones espirituales, precisamente en lo interior, ¿no? Entonces, nuestro servicio precisamente es mostrar al mundo que sin el trabajo interior, el exterior no tiene fundamento. O sea, no es que no haya que hacer trabajo exterior, claro que tiene sentido la política, la solidaridad, mil cosas, ¿no? Pero si dentro no tenemos un corazón en paz, la paz exterior no tendrá un fundamento, ¿no? Y eso es lo que, ese paradigma de la interioridad, eso es lo que llamo la mística, ¿no? Y esa es nuestra misión, seamos o no conscientes de ella, pero a la medida en que estamos en este camino, el camino se irá haciendo en nosotros y iremos siendo cada vez más conscientes, ¿no? Es decir, que esto es una idea importante porque realmente yo creo que hasta hace pocas décadas no estaba en nuestro pensamiento, ¿no? Y es la idea de los niveles de consciencia. ¿Habéis oído hablar de los niveles de consciencia? Es decir, nosotros todos sabemos que nacemos con un código genético, sabemos que nacemos todos con un coeficiente intelectual, pero quizás no todos sabemos que nacemos con un nivel de consciencia determinado, ¿no? ¿Y qué significa nivel de consciencia? ¿Qué significa la consciencia? Pues significa, la consciencia es la comprensión que cada persona tiene de sí mismo, del mundo, del universo, según el momento en el que está. O sea, no es lo mismo cómo se ve a sí mismo, cómo ve el mundo, cómo ve el universo un niño que un joven, que un adulto. Lo vemos, hay una evolución, ¿no? Pues eso que pasa en el sujeto, que hay una evolución en tu consciencia, unos distintos niveles de conciencia según vas atravesando la vida, pasa también en la humanidad. Es decir, que no es lo mismo cómo concebían el mundo, el universo a sí mismos, pues en la edad antigua, en la edad moderna, en el medioevo o ahora. Es decir, ha habido un cambio, ¿no? Y cada etapa se caracteriza porque ha habido un paradigma reinante, ¿no? Por ejemplo, pues el paradigma arcaico, el más primitivo de todos, luego el paradigma mágico, ¿no? Luego el paradigma mítico, y ahora estamos en nuestra sociedad en el paradigma racional. Es decir, que lo que tiene prestigio es lo racional. Todo lo pasamos por la cabeza. Si no es racional, pues nos parece pues, que es mágico, que es mítico, que no tiene prestigio, ¿no? Y sin embargo ahora, y empalmo ya con esto que me preguntabas, estamos entrando en el paradigma místico, ¿no? O el paradigma donde la clave ya no es tanto la razón, sino la consciencia, ¿no? La consciencia no es irracional, incluye la razón y la trasciende, ¿no? Y yo creo que la misión del yogi, la misión de la búsqueda espiritual es justamente ir incluyendo la razón, pero trascendiéndola hacia esta dimensión más profunda y más verdadera. ¿Me he explicado o es un rollo macabeo el que os he soltado? Un poco rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aterrizar. Siguiendo en este tema, algo que también afirmas, ¿no? Y que la riqueza material dificulta llegar a ese estado de riqueza, en el sentido de que dificulta también llegar a esa riqueza espiritual. Claro, esto no nos gusta nada, ¿no? Escucharlo, ¿no? Habéis entendido bien la pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo material ayuda o dificulta lo espiritual, ¿no?
Es una pregunta que admite muchos matices, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Nosotros tenemos en este momento el mito de la seguridad. Queremos estar seguros. Y es lo que nos ofrecen teóricamente los estados, ¿no? La seguridad. Y mucho más desde los ataques del 11 de septiembre, ¿no? O sea, este es el mito de buscar la seguridad y por tanto el control, ¿no? Esto no ayuda en el camino espiritual. O sea, porque precisamente el camino espiritual, venga de la tradición que venga, lo que busca no es la seguridad, sino la confianza. Entonces, cuanto más confianza tienes, menos necesidad de que te aseguren nada, porque ya estás entregado, ¿no? Entonces, casi todo lo que intentamos asegurarnos materialmente la vida, entonces esa búsqueda de control muchas veces ciertamente nos dificulta el camino, ¿no? También es verdad que si tú tienes hambre, pues lo corporal es lo más básico, lo más primordial y por tanto no puedes acceder a la dimensión más espiritual porque tienes hambre, ¿no? Por eso tengo que daros una mala noticia, ¿no? Y es que si tenemos necesidades materiales o psicológicas, afectivas por cubrir, el camino espiritual será más difícil. Porque entonces estaremos más en lo que necesitamos, no lo que el ego necesita para autoafirmarse, para estar en el mundo, ¿no? Entonces el camino espiritual, es que claro, todo esto es para un curso entero, ¿no? Pero el camino espiritual es para, de alguna manera, incluir todas las necesidades del ego, que son legítimas, pero también trascenderlas, ir más allá de ellas, ¿no? Entonces, en la medida en que las vas trascendiendo, en esa medida tu vida se va limpiando y realmente haces de verdad el camino, ¿no? Con esto quiero decir que la mayoría del tiempo que invertimos en el camino espiritual es para purificar, ¿no? Para trascender estas necesidades del ego, ¿no? También las materiales, ¿no? Pero que realmente empezamos a que el camino espiritual es mucho más que purificar. Cuando hemos purificado es cuando realmente comienza la vía iluminativa y la vía espiritual de verdad, ¿no? Así que os animo. Justo de esto quería comentarte, ¿no? ¿Cómo animar a...? Porque decir os animo es relativamente fácil, ¿no? Sabemos que delante hay todo un camino en salir a buscar algo desconocido y cuando te refieres a esto, a la búsqueda de esto desconocido, tú hablas del viaje al desierto, ¿no? ¿Hablamos del desierto? ¿Qué es el desierto? Hablando en términos de espiritualidad. O sea, cuando digo os animo, no quiero decirlo en plan frívolo o fácil, ¿no? Sino que realmente lo digo de corazón, en el sentido de que me comprometo a animaros, es decir, a daros mi alma en este asunto, ¿no? Es decir, que intento vivir de manera comprometida, ¿no? Y por tanto todos los que quieran de verdad hacer el camino, pues yo también estoy a vuestra disposición, ¿no? Pues faltaría más, ¿no? En ese camino, una de las primeras cosas que encontramos es el desierto. O sea, el desierto es uno de los 3 paisajes espirituales por excelencia. O sea, que serían el desierto, que es el paisaje de la purificación, la montaña, que es el paisaje de la iluminación, y el cielo, que es el paisaje de la unificación. Y con esas 3 palabras, purificarse, iluminarse y unificarse, pues estaría el itinerario espiritual completo. Entonces, primero hay que ir al desierto, no puedes subir directamente a la montaña, luego ya, pues en la montaña puedes ya acceder al cielo, ¿no? Y luego ya te toca bajar, ¿no? Para compartir, ¿no? con los demás, ¿no? El desierto es el paisaje en el que se generan todas las tradiciones abrahámicas y por tanto monoteístas, es decir, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y por tanto la imagen que se deriva de Dios de personas que viven en el desierto es muy diferente de la imagen de Dios que se deriva de personas que viven en la jungla. Es decir, que de alguna manera nuestra imagen de la trascendencia
está claramente configurada por lo que tenemos fuera, ¿no? Entonces, en un paisaje como es el de la jungla, tan rico y tan variado, es lógico que esa tradición sea politeísta, ¿no? Mientras que en un paisaje tan desnudo y tan vacío como es el desierto, pues es lógico que la idea de trascendencia sea monoteísta, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, lo esencial del desierto? Lo esencial del desierto es que es un espacio vacío, ¿no? ¿Y por qué es importante el vacío? ¿A qué apunta el vacío? El vacío apunta al éxtasis de la posibilidad. Es decir, donde no hay nada puede haber todo. Donde no hay nada puede haber todo, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿por qué este espacio donde estamos ahora mismo es maravilloso? Porque está muy vacío, bueno, ahora está bastante lleno, pero es un espacio donde podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Esa es lo que tiene el vacío, ¿no? Y la corriente espiritual de esta tradición pues nace en el desierto, y lo que uno descubre cuando empieza, ¿no?, con el camino de la meditación, con el camino de la interiorización, es que el desierto lo tenemos dentro, ¿no? Es decir, que cuando hacemos silencio, lo primero que nos encontramos es mucho ruido, pero si perseveramos en el silencio, ese ruido se va callando, ese espacio abigarrado se va simplificando y descubrimos que somos espaciosidad. Es como un teatro, ¿no? Tú vas al teatro y tú ves a los actores, ves la escenografía y muy bien, pero luego se termina la función, salen los actores, se quita el escenario y queda el espacio vacío, queda el escenario, ¿no? Y eso es lo que sucede en la mente también cuando uno entra, ¿no? Y entonces estar ahí, mirar eso, eso es lo que es fecundo, ¿no? Justamente esa alegoría del desierto, vinculado también a la historia de Jesús, luego hablaremos de ese, o te invito a que hablemos del personaje de Jesús. Antes, entrando ya directo, dice Jesús, ¿no?, que, o nos invita al abandono de la propia familia bajo la advertencia de que esto no trae paz sino espada, ¿no? Y en uno de tus fragmentos del libro también dices: la paz de Jesús no es ningún estado idílico ajeno al conflicto. ¿A qué te refieres cuando haces esta afirmación? Son preguntas muy difíciles, ¿eh? Yo siempre he tenido, voy a empezar con una confesión personal, yo siempre he tenido un poquito de alergia cuando en algunos discursos eclesiásticos o en las homilías, ¿no?, algunos compañeros sacerdotes insisten en el valor de la familia, importante la familia, ¿no? Y seguramente muchos de los presentes pues también consideráis que esto es muy importante, ¿no?, la familia, ¿no? Pues yo siempre he sentido un poquito de alergia a esto, porque creo que de la familia de la que Jesús de Nazaret hablaba no era de la familia nuclear o burguesa, sino de la gran familia universal. Entonces, la familia nuclear es fundamental en la medida en la que es escuela para abrirse a la familia universal. Es decir, que evidentemente hemos de empezar por lo concreto para ir a lo universal, a lo general. Hemos de empezar por lo particular. Entonces, por supuesto que vamos a exaltar el valor de la familia siempre y cuando nos abra a los demás. Pero si nos cierra en mi mujer y mis hijos y punto, pues eso no es una familia a la que haya que particularmente valorar, ¿no? Porque no. Entonces, entendido esto, sí. Es decir, que ahí tenemos un criterio, ¿no? Cualquier pensamiento que nos abra a los demás y que no nos cierre y nos haga autoprotegernos llenos de miedo de poder ser contaminados o poder ser... cualquier que nos abra, eso es bueno. Eso viene del espíritu, ¿no? Entonces, lo que Jesús está diciendo con esta frase es: si te agarras a tu familia nuclear y no eres capaz de dejar a tus hijos volar y ser ellos mismos, mal asunto. Estás viviendo el amor como una dependencia y como un apego, y eso no es amor, eso es dependencia de apego y posesión. Entonces, claro que nos cuesta porque
porque vivimos el amor en clave sentimental, en clave de apegarse al otro, ¿no? Pero eso hemos de incluirlo, pero trascenderlo, ¿no? De lo contrario, pues eso no es amor, es otra cosa, ¿no? A eso apunta. Y yo sé que este enganche emocional y afectivo pues es el más difícil de superar, o de los más difíciles, hay todavía más duros, ¿no? Porque nos da la impresión de que sin el otro no somos completos. Y por tanto dependemos del otro, pero eso es una falsa creencia. O sea, para amar solamente hace falta una persona, que eres tú. Esto es como un titular de prensa, ¿no? Y siguiendo con Jesús, ¿nos haces una introducción sobre, nos explicas un poco quién era Nicodemo? Porque ahora hablaremos de Nicodemo y de Jesús y de una frase que dice, hacen falta muchos años para ser joven, dice. Pero eso no lo dice Nicodemo, eso lo digo yo, ¿eh? Nicodemo es un personaje del judaísmo de aquella época, ¿no? que le pregunta a Jesús, es un sabio, ¿no? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Es que puedo meterme yo en el vientre de mi madre otra vez, ¿no? Evidentemente Jesús no está hablando de un nacimiento biológico, sino de un renacimiento espiritual, ¿no? Es decir, que Nicodemo es el paradigma de la importancia de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, ¿no? Esto es un mensaje extraordinario, ¿no? que nos viene muy bien a todos, ¿no? Que tantas veces estamos demasiado agarrados, demasiado apegados, como decíamos antes. Está muy bien traída esta pregunta ahora, justamente a relación de la anterior, y por tanto no somos capaces de romper aguas y empezar de manera diferente. Eso no significa prescindir del pasado. El pasado lo llevamos dentro, ¿no? Llevamos todo dentro, ¿no? El presente no es olvido del pasado, ¿no? Incluimos el pasado y nos proyectamos hacia el mañana, ¿no? El presente no es presentismo, ¿no? Y no sé, yo creo que yo he nacido por lo menos 3 veces en esta vida, ¿no? Y creo que todos estamos llamados a eso, ¿no? A reinventarnos, y eso solamente uno es capaz en la medida en que no se apega ¿a qué? Pues fundamentalmente a sus pensamientos y sentimientos que van unidos, porque el sentimiento es un subproducto del pensamiento, a nuestras creencias, ¿no? Y a nuestras identidades. O sea, por ejemplo, para mí el desapego más grande que he tenido que hacer hasta el momento, bueno, un desapego muy importante para nacer de nuevo, porque me gustaría responder de manera muy concreta, ¿no? a esta pregunta o a estas preguntas, un desapego muy importante fue comprender que el camino interior, el camino místico, supone un reseteo completo de tus propias creencias religiosas, en mi caso. Es decir, que no se puede ser místico sin no poner en tela de juicio tu propia religión. Y por eso es difícil. Y por eso mística y religión siempre han andado, los místicos de cada religión siempre han tenido conflictos. El propio Jesús tuvo conflictos con el judaísmo, ¿no? Y es decir, que hay que atreverse a poner en tela de juicio pues tus creencias más sagradas. Y eso es muy, muy duro y muy difícil, ¿no? Y supone un largo camino, ¿no? Me ha llevado muchas décadas, ¿no? Y luego todavía más, por lo menos para mí todavía fue más, no solamente las creencias, sino las identidades para poder nacer de nuevo. Identidades quiero decir aquello con lo que tú te identificas. Por ejemplo, pues si muchas de vosotras sois madres, pues seguramente estáis muy identificadas con vuestro rol o con vuestro arquetipo de madre. Entonces, comprender que no eres solo ni fundamentalmente una madre, sino que ser madre es una manera que tú has encontrado, que la vida te ha brindado para ser tú misma, pues eso es un largo camino, ¿no? Y yo durante prácticamente toda la vida, pues yo pensé que para mí lo importante era ser un buen escritor, un buen sacerdote
Y ahora he comprendido, finalmente, después de muchos años, he tardado demasiado, he sido muy lento, que lo importante no es ser un buen sacerdote o ser un buen escritor, sino ser una buena persona, con independencia de que si eres una cosa o la otra. Eso no es tan trascendente. Entonces no pongamos el foco en lo más circunstancial, por muy esencial que nos parezca, sino realmente en el ser. Entonces esto apunta justamente a eso, ¿no? A no nos agarremos demasiado a las formas, por maravillosas que nos parezcan, sino que vayamos siempre al núcleo de la cuestión, ¿no? Y justamente con eso Jesús estaba enfrentado a la religión de su tiempo, ¿sí? Y tú crees que, y hago un paralelismo, ¿no? Nosotros como yogis, como buscadores de la verdad que decíamos antes, ¿no? Estamos de alguna manera también enfrentados a lo que es el sistema que nos marca esa arquitectura de sociedad y tal, ¿no? Pero ¿tú crees que Jesús fracasó en su misión, en su tarea? Bueno, históricamente, lo que es históricamente en sentido estricto, acabó en una cruz y por tanto no se puede decir que eso sea un gran éxito, ¿no? O sea, es decir, acabaron con él, ¿no? Esto les ha pasado a muchas personas que han tenido una gran irradiación espiritual, ¿no? Que la sociedad no lo ha soportado y han acabado con ellos, ¿no? Así que si alguien se apunta, pues atención, que Ahora bien, desde una perspectiva más amplia, ¿no? La realidad es que Jesús sigue vivo en el corazón de millones de personas y por tanto, desde esta perspectiva, sí que podemos decir que su vida ha sido, entre comillas, un éxito, ¿no? O sea, lo que también creo que es importante subrayar es que llega un momento en el camino en el que las categorías éxito o fracaso no son las adecuadas. O sea, es como, se me ocurre ahora que es un poco, en fin, pero es como las categorías izquierda o derecha. Tú eres de izquierda o de derecha, no son adecuadas para la gestión de lo público, porque ya vemos que lo que provocan es una división y una confrontación malsana. Entonces los frutos están demostrando que esas categorías son perniciosas, ¿no? Pues las categorías éxito y fracaso también son perniciosas, como todo lo que suponga un juicio. Porque precisamente el camino espiritual, yo sé que esto suena a música celestial, pero realmente se puede caminar hacia esto cada vez más. O sea, yo veo pequeños frutos en mí, o sea, decir, que puedes ir más allá de bueno o malo, justo, injusto, guapo, feo, éxito, fracaso, exacto, ¿no? Es decir, que no enjuiciar y respetar lo que hay tal cual es mucho más constructivo y mucho más hermoso, ¿no? ¿Qué es enjuiciar? Enjuiciar es valorar algo introduciendo tu emocionalidad. O sea, que no es que no podamos valorar. Tú puedes decir, esto es un asesinato, pero eso no significa que el asesino sea malo. Y por tanto, le miro al asesino exactamente igual que miro a otra persona. Entonces, cuando tú limpias tu mirada y eres capaz de tener un corazón desprejuiciado, entonces es la fiesta. Entonces es la vida de verdad. O sea, y realmente hacemos el camino para tener esa mirada, ¿no? Y ese oído y ese corazón en su sitio, ¿no? Pero os puedo asegurar que a mí me importa un pito que seáis yogis, o sea, como si sois, en fin, musulmanes. Es decir, porque sé que eso, por muy importante que sea, lo esencial es que somos personas, es que tenemos un corazón, ¿no? Y a todos nos gusta, pues, por las cosas buenas. Siento veros decepcionado. Y ya vamos acabando, luego daremos turno de palabra. ¿Y quién era Jesús? Cuéntanos un poco, ¿quién era ese personaje?
Y también, ¿qué hay de esa, digamos, biografía no oficial que explica que Jesús hizo su viaje hacia las tierras norte de la India, Ladakh, luego hacia el Tíbet? Lo que me sale desde el corazón es decir, Jesús es mi amor. Estoy enamorado de él, ¿no? Esto es lo primero que me sale. Y realmente yo tengo en mi casa, tengo un oratorio y una sala de meditación, y tengo allí la cruz de San Damián, donde la cruz que le habló a San Francisco, que es una cruz que me da mucha devoción, y todos los días nos echamos mutuamente miradas. Por tanto, está vivo, ¿no? Porque quiero deciros también que el camino de la meditación, y el yoga es un camino hacia adentro, de meditativo, ¿no?, está más próximo de lo que pensamos al camino de la devoción. Es decir, que devoción y meditación se dan la mano mucho más íntima y profundamente de lo que imaginamos, ¿no? Dicho esto, luego habría un segundo nivel, que primero es el nivel más íntimo, más mío, personal o sentimental. Hay un segundo nivel que es, digamos, más el histórico. Pues Jesús fue un sanador y un predicador itinerante. Es decir, que una persona que viajaba mucho y que hablaba y curaba. Es decir, que tenía el ministerio de la palabra y el ministerio del tacto, del contacto. Que aprovecho para deciros que al final de este encuentro, además de hablaros, me gustaría tocaros, ¿no?, daros un abrazo, ¿no? Porque también creo que es importante eso, ¿no?, el contacto personal, no solamente general, ¿no? Es que en las ferias del libro, donde voy a firmar mis libros, la fila mía es más larga, pero no porque haya más gente, sino porque yo, además de firmar, pues doy un abrazo a la gente. Y entonces se prolonga la cosa un poquito más, ¿no? Bueno, es decir, el cuerpo y la palabra, el cuerpo y mente, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús, ¿no? Y las dos eran sanadoras, ¿no? O sea, con la palabra que nace de dentro podemos hacer un bien enorme, ¿no? Y con el gesto que nace de dentro también, ¿no? Y él hacía esto, ¿no? Y luego ya había un tercer nivel de respuesta que es todavía más profundo, ¿no? No histórico ni privado, sino más esencial o más metafísico, ¿no? Y es que Jesús eres tú. O sea, realmente somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque lo interesante no es simplemente quién fue Jesús, sino qué fue Jesús. Pero claro, cuando decimos quién, nuestra mirada va a lo histórico y a lo biográfico, y seguramente mucha gente de todas culturas no se va a sentir particularmente identificada o atraído por eso. Pero cuando contamos el qué, apuntamos al fondo de verdad, de amor incondicional, de apertura radical, y eso sí que ahí podemos encontrarnos todos, ¿no? Entonces, ¿qué fue Jesús? Pues Jesús es cada uno de nosotros, ¿no? Me ha quedado tan bien que casi podemos cerrar aquí, ¿no? O sea, si queréis preguntar cosas o comentar o, en fin, lo que queráis. Si no preguntáis, pregunto también yo, porque yo sí que me gustaría tener algún eco en fin, de todo esto, cómo os ha resonado, si pensáis que esto os toca el corazón o por el contrario es un flipe de un tipo que viene aquí. Esto es difícil.
Me parece muy difícil todavía. Espera, dentro de un rato, si acaso. No, ahora a mí lo que me gustaría preguntarte, porque ha sido muy sugerente todo lo que has dicho, pero me gustaría empezar a decirte lo que hemos hablado antes de subir al estrado, que es la dificultad de hablar en público, ¿no? La verdad es que a mí todavía me cuesta ahora hablar en público, pero hay un momento que hay que hacerlo, porque diría que ¿no? Hemos de ser valientes de decir las cosas como están, y como saben las cosas muy bien no están. Bueno, dicho esto, yo una de las cosas que he pensado que te preguntaría es en tu libro Los Contemplativos está Lita San Román, ¿verdad? Y esta mujer a mí me ha impresionado mucho, realmente es un libro que es muy interesante. Te hago una cuña publicitaria, por cierto. Es bastante gordo, lo puedes pedir en la biblioteca también. Y en la cosa está que es una mujer que disfruta de la vida, ¿no? Y a mí lo que me fascinó es que disfrutaba muriéndose. ¿Podrías explicar un poquito esto? Porque tú sabes que todo empieza por el miedo a la muerte. Vamos a ver si... Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Es que esto viene porque al principio, antes de salir aquí a comenzar esta conversación, él me ha preguntado, ¿estás nervioso? ¿No? Y yo le he dicho que no estaba nervioso, ¿no? No es solamente, evidentemente, porque he hablado muchas veces en público, entonces ya al final la costumbre, eso no significa que no respete a todo el público y me lo tome en serio, ¿no? Pero a mí me ha ayudado para superar esto, y lo digo no porque cuando os toque hablar en público, sino cuando os toque cualquier cosa en la vida que uno tiene pues dificultades, o miedos, o temores. O sea, me ayuda, y empalmo con la pregunta enseguida, me ayuda tres cosas. Para que un acto sea realmente espiritual y realmente constructivo, tres cosas. Primera, la intención con la que lo haces. O sea, que es muy diferente hablar en público porque tienes un mensaje que tú consideras positivo que transmitir, que hablar en público para vender libros, o sea, para autopromoción. O sea, es muy diferente. Entonces, si tú tienes esa intención, entonces la puridad de intención de tu acción, ¿no? Luego, en segundo lugar, que ya no al principio, sino al final, o sea, que tú no tengas expectativas, pero sí esperanza. ¿No? Y la diferencia es clara, que el que tiene expectativas es aquel que quiere que las cosas salgan como él quiere. En cambio, esperanza es que solamente confía que saldrán bien. Yo no tengo ninguna expectativa de vosotros, pero sí confío que esto no termine como Rosario de Aurora, sino que termine bien, ¿no? O sea, decir. Y luego el tercer criterio es que en la ejecución del acto tú disfrutes. Aquí empalmo con lo que me decías. Es decir, si yo disfruto, puedo presumir que esto que yo siento se irradia. Y por tanto genera también eso mismo en las personas que están a mi alrededor. Y por el contrario, si yo estoy tenso o preocupado, también puedo presumir que esa tensión o preocupación se irradia, ¿no? Y por eso es importante disfrutar. Y ahora ya empalmo, efectivamente, Los Contemplativos es un libro de 7 relatos sobre el crecimiento espiritual, sobre el desarrollo personal, y el primero pues es una mujer iluminada, que es una anciana de 88 años que hace tai chi, ¿no? Entonces, esta mujer ha encontrado en el micromovimiento del estilo Wu del Tai Chi pues una gran felicidad, ¿no? Y entonces conoce al vecino, que es un chico joven, y este vecino pues está fascinado con esta anciana que es la mujer más, no sé, más intensa y más viva de cuantas ha conocido, ¿no? Y entonces pues el relato, que es un relato largo, ¿no? Pues le va, digamos, dando las claves del disfrute en la vida, ¿no? Porque cuando disfrutamos cuando realmente estamos unidos a la realidad, unidos al otro. O sea, la comunión es lo que nos hace disfrutar, la unión, ¿no? Por eso, por ejemplo, como paradigma del disfrute es el erotismo, que es la unión de los dos, del hombre y de la mujer, ¿no? Del amado y la amada, ¿no? O el misticismo, que es la unión del místico con todo lo real, ¿no? Y bueno, pues que eso significa que nuestro drama es que estamos separados, que estamos distantes de los demás, de nosotros mismos, de la naturaleza. Y bueno, pues esta mujer ha trascendido ya todo eso y está pues unida a todo, y por eso disfruta. Pablo, yo primero quería darte las gracias porque creo que tu labor es súper importante, sobre todo para acercarnos a un sitio mucho más auténtico y un lugar más desde el corazón.
Mi pregunta es más hacia una dirección de la práctica, porque sí que es cierto que desde un sitio más personal encuentro que, como todo, la vida es muy cíclica y hay momentos en el que uno puede estar como muchísimo más conectado con ese trabajo interior, con esa búsqueda del ser, pero luego el mundo te arrolla un poco, ¿no? Quisiera como que nos pudieras aconsejar cómo poder seguir encontrando esa llama y ese centro y encontrar ese lugar en el corazón. Muchas gracias. Es cierto que la vida es cíclica, atravesamos por muchas cosas y luego otra vez, ¿no? Pero es importante entender que no somos víctimas de este carácter cíclico. Porque si entiendes que la vida es así y que no te queda más remedio que someterte a ese ritmo, pues entonces ya eres una víctima de ese ritmo y por tanto ya vas a aceptar que hay momentos en que estás bien y momentos en que estás mal, ¿no? Entonces, no, yo creo que el mal no hay que aceptarlo, en el sentido este que digo, o sea, no hay que pactar con ello, ¿no? Sino que hay que ver qué nos pasa por dentro para que lo consideremos mal. Es decir, que es verdad que uno puede vivir durante mucho tiempo oscilando entre momentos buenos y momentos malos, pero llega un momento donde tienes que decirte, basta de oscilación, me quedo en lo bueno. A lo mejor os parece inviable, ¿no? Pero realmente no es inviable en absoluto. O sea, es descubrir que esa oscilación que tú llamabas buena y mala, no es buena y mala, es buena, toda ella. Es decir, que la bondad de algo no depende de que a ti te guste o no te guste, ¿no? Entonces, primero eso, primero comprender que las cosas no son buenas o malas, oscuras o luminosas, sino perfectas y necesarias, con independencia de que te guste o no te guste. Entonces, el trabajo no tienes que hacerlo sobre la realidad para que sea buena, sino sobre ti mismo para que la comprendas. ¿Se entiende este punto, no? Es fundamental, ¿no? Es decir, que el trabajo interior es para que ese dedo que apunta hacia afuera le demos la vuelta y nos apuntemos a nosotros, ¿no? Porque si tú estás bien, lo de fuera te va a corresponder. Y si lo de fuera es muy oscuro, es que es necesario que sea así, por el distinto nivel evolutivo de las personas y por tantas circunstancias, pero tu actitud no será de juicio o de disgusto, sino de comprensión y amor. Y por tanto será una gran oportunidad, ¿no? Y eso mismo que digo con la realidad, lo digo con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que hay, de verdad os lo digo, un gran trabajo que hacer, ¿no? Y lo lamentable es que no tenemos pedagogos o maestros o personas que nos enseñen. Entonces, por tanto, vamos un poco como a tientas en este camino, ¿no? Pero creo que junto al camino terapéutico o psicológico, que desde luego es necesario, está el camino espiritual o el camino meditativo, que es imprescindible también, ¿no? Y ahí pues hemos de aprender, y esa es nuestra misión, por eso estamos aquí y no estamos en otro lugar en este momento, ¿no? A mí me gustaría añadir algo, y abro también a que haya debate sobre ese tema, ¿eh? Los yogis, ¿no? Y que muchas veces enfocamos nuestra práctica, nuestra actividad diaria en el sentirnos bien, ¿no? Practicamos, hacemos asanas para sentirnos bien. Esto a veces lo he oído, ¿no? Que claro, cuando estoy en la clase, cuando estoy en la práctica, es para mí un refugio, y eso está muy bien porque sentirse bien es ese primer paso, pero muchas veces lo comento con mis alumnos y con otros profesores, y justo ayer hablamos de ello con Eva Oller. La importancia que tiene que entender que esto es medio camino. Llegar a sentirse bien con la práctica del yoga está bien, pero para sentirse bien nos podemos ir a una spa y estaremos también muy bien. No hace falta tampoco ir a practicar yoga. Hay que no olvidar que la práctica del yoga va más allá y es devolver luego a la sociedad
lo que somos, lo que tenemos dentro, nuestro amor. Y esto es lo que nos hará sentir bien, lo que ahora comentaba Pablo. Esto es lo que nos hará sentir bien, ¿no? Por tanto, yo solo quería esto, decir que no acaba aquí la práctica en sentirse bien, sino luego proyectar hacia afuera, ¿no? Para devolver. Me parece precioso esto que has dicho. O sea, lo que un terapeuta busca con su cliente o su paciente es que esté bien. En cambio, un acompañante espiritual lo que busca es que sea él mismo. Entonces, uno puede buscar ser él mismo o ella misma, y en ese camino hay momentos donde no se está tan bien y también hay que atravesarlos, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Y no es que haya que devolverlo a la sociedad, sino que si realmente tú eres tú mismo, no podrás por menos devolverlo a la sociedad, porque ya no será diferente los otros que tú. Has comprendido que los otros son tú y por tanto no puedes por menos. Es automático, es natural. O sea que la compasión no es simplemente un ejercicio de virtud, sino que es la consecuencia natural de la sabiduría, de la conexión con la realidad, ¿no? Sí, hay otra cuestión. Comentario. Yo pensaba que venía a hacer yoga, pero en realidad venía a escucharte a ti, que tampoco... ha sido una maravilla agradecerte todo esto. Has hablado, y a mí me ha resonado mucho, la parte de reinvención. Estamos llamados a reinventarnos en una vida cíclica, ¿no? Y esta parte también, no sé si es así o no, de las creencias, ¿no? De cómo hay que superarlas, y no sé si trascenderlas es la palabra, ¿no? Lo mismo que antes hablabas del miedo, ¿no? Que a mí me ha encantado, ¿no? Esta parte de la intención, de la esperanza, de la confianza, para trabajar las creencias que están ahí, ¿no? Y que igual a veces nos impiden, ¿no? Trascender o no sé cómo explicarlo. Este trabajo de creencias, ¿tú cómo lo enfocarías? Como esta pregunta me la han hecho muchas veces, pues lo tengo, digamos, muy organizado. Entonces, tomad nota porque esto es muy práctico. Es decir, nosotros tenemos fundamentalmente 7 creencias falsas. Y estas creencias son las que nos hacen sufrir. De tal manera que si las desarticulas, sencillamente dejarás de sufrir. Yo sé que esta sonrisa que hacéis es escéptica, y por tanto no tendréis futuro. Porque si ya de entrada uno no... Pero sé que es una sonrisa falsa, es decir, que en el fondo sí que tenéis ganas de saber cuáles son esas 7 creencias que nos hacen sufrir, ¿no? Nada más las voy a enunciar, porque si no sería muy largo explicar cada una de ellas, ¿no? Pero la primera es la muerte. La muerte no existe. O si queréis, vamos a decir, la creencia falsa es la muerte, y la afirmación positiva que hemos de integrar para desarticular esa creencia negativa es: la vida es inmortal. La vida es inmortal. Muere lo que no somos. La segunda creencia falsa, que antes he hablado sobre ella, es el juicio. Pensar que las cosas son buenas o malas. Y digamos, la afirmación positiva sería: todo el mundo lo hace siempre lo mejor posible. Yo sé que esto no nos convence, pero no importa. Es decir, que en la medida en que tú te comes esa medicina, pues vas entendiendo que realmente es así. O sea, esta conversación es lo mejor posible que hemos podido, Gabriel y yo, porque si hubiésemos sabido hacerlo mejor, lo habríamos hecho mejor, ¿no? O sea, que no es buena ni mala, sino que es perfecta y necesaria.
La tercera creencia es el sufrimiento. Nosotros pensamos que el sufrimiento es inevitable y por eso no lo superamos. Y la afirmación positiva sería nadie ni nada externo a mí puede alterar mi paz. O sea, ¿puede alterar mi paz el hecho que tengo que hablar en público? Desde luego que no. La cuarta creencia falsa es el azar. Por tanto, muerte, juicio, sufrimiento, azar. Es decir, pensar que las cosas son por casualidad. Qué buena suerte, qué mala suerte. Eso es una creencia falsa. O sea, y la afirmación positiva sería todo tiene un propósito de amor. Todo sucede para algo bueno. La quinta creencia falsa es la soledad. O sea, pensar que estamos solos. Y la afirmación positiva sería todos somos uno. O también podría ser la salud es nuestro estado natural. La sexta creencia falsa es la ilusión, es decir, pensar que esto que vemos es lo que hay. Eso es una ilusión, ¿no? Y por tanto, la afirmación positiva sería la verdad nos hace libres. La ilusión nos esclaviza, pero la verdad nos hace libres. Y la última creencia falsa es la materia, el materialismo, o sea, pensar que la realidad es esencialmente material, ¿no? Y por tanto la afirmación básica o positiva sería, por decirlo cristianamente, como lo decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, solo el Espíritu basta. Yo sé que esto es como un condensado, demasiado comprimido, pero si tomamos la costumbre, más allá de que intelectualmente nos convenza más o menos, de fiarnos, voy a fiarme de esta propuesta, de estas 7 creencias falsas, y voy a hacer estas 7 afirmaciones positivas todos los días, lo que se va produciendo es una reconfiguración neuronal, es decir, empezamos a pensar de manera diferente, porque en realidad lo que nos hace sufrir es una manera determinada de pensar. Y eso significa que el camino espiritual supone un reseteo cognitivo. Entonces, por eso es un camino que necesita la vía cognitiva, que yo os la he dado simplificada en 3 minutos, ¿no? Y la vía contemplativa. ¿Para qué la contemplativa? Para integrar todo eso. Porque claro, si tú a eso no le das tiempo de sedimentación, pues se queda en una cosa puramente intelectual, mental, que no cala. Es decir, que la sabiduría tiene que ser integrada, integral, actualizada. Tienes que trabajar eso. Igual que tú trabajas el yoga, tienes que trabajar esto para hacerlo tuyo, ¿no? Y luego verificar. Es decir, que hay un proceso de integración y verificas luego en la vida que es así. Y cuanto más lo verificas, digamos que lo oscuro, es decir, el azar, el sufrimiento, la muerte, te va amenazando menos y al final pues sencillamente no te amenaza. Menudo speech, ¿no? O sea, vale. Yo tengo una pregunta que quizás es un poquito más, o me interesa más la respuesta más personal, íntima. Se dice y rumorea que después de terminar el libro Biografía del Silencio, entró en la noche oscura del alma, como dice San Juan de la Cruz. Me gustaría saber dónde fue y, más importante, cómo volvió. ¿Queréis que os cuente la verdad o hago así un rodeo más o menos? O sea, no sé si llamarlo noche oscura del alma porque es como una palabra muy grande, simplemente para decir que yo lo pasé mal. ¿Por qué lo pasé mal? Pues porque este camino que os acabo de resumir como si fuese un paseíto,
pues es un camino que me ha costado décadas, ¿no? Y no se hace, es como parir, ¿no? Los que habéis sido madres, pues bueno, hay gente que consigue hacerlo sin dolor, pero normalmente cuesta, ¿no? Y duele, ¿no? Y a mí me pasó exactamente lo mismo, y por tanto he pasado mis años de dificultad, ¿no? Escribir el libro Biografía de la Luz, que lo escribí, lo terminé en el año 20, lo publiqué en el 21, por tanto no hace tanto tiempo. A mí me ayudó mucho personalmente a hacer este exorcismo interior, este ir exorcizando todo lo oscuro, todos los demonios interiores, ¿no? Yo quiero deciros que yo seguramente he sido de las personas que más errores ha cometido en su vida. Me he equivocado muchísimas veces y no eran errores técnicos, sino errores muy, muy lamentables. O sea, que para nada me presento como alguien ejemplar, ni mucho menos, ¿no? Aunque haya tenido una llamada desde muy joven, pero me he equivocado muchas veces, ¿no? Y creo que el error es necesario, porque realmente aprendemos de eso. O sea, que no tiene ningún sentido culpabilizarse. O sea, porque lo único que hace la culpa es energizar el error. Lo mantiene vivo, ¿no? Por tanto, hay una cosa que me ha ayudado mucho, y lo digo por si os ayuda bien a vosotros, es que no hay herida del pasado que realmente tengamos que arrastrar toda la vida. Porque lo importante no es lo que nos hayan hecho, sino lo que te cuentas tú ahora de lo que te hicieron. Por tanto, el problema no es el pasado, sino tu presente. No, pero claro, eso se puede contar en una frase, como la acabo de contar, pero llegar a ello para que sea una convicción, pues uno tarda mucho tiempo, ¿no? O por lo menos yo tardé mucho tiempo, ¿no? Es decir, que el camino de la luz, de esto hablo precisamente, es el camino de alumbrar las sombras. Y por tanto, la luz no es un estado idílico, sino que es el fruto del alumbramiento del oscuro. Por tanto, eso que no nos gusta, eso es donde nos espera lo luminoso. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es escaparnos de lo que no nos gusta, y por tanto nuestra vida es una huida, somos maestros de la fuga, ¿no? Estamos permanentemente escapándonos, pues ¿cómo? Pues poniendo con el teléfono móvil o abriendo el frigorífico y zampándonos una tableta de chocolate o lo que sea. Cada uno se escapa como le da la gana o de todas las maneras posibles, con tal de no, o viendo una serie tras otra, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de series que se ven, ¿no? Es decir, la cantidad de incapacidad de estar con uno mismo. O sea, es brutal, ¿no? O sea, nuestra manera de huir es salvaje, ¿no? Somos desesperados, ¿no? O sea, cuando vas al aeropuerto dices, ¿cómo es posible, no? O sea, todo el mundo escapando, ¿no? Yo tuve un maestro que era un monje alemán, ¿no? O sea, y decía que su contribución a la humanidad era quedarse en su celda. Dice, nunca sabe nadie dónde está, porque todo el mundo está siempre moviéndose, ¿no? Pero yo estoy aquí, ¿no? Esta es mi aportación, ¿no? Es maravilloso, ¿no? O, si no somos tan precarios que estamos escapándonos, lo que hacemos es intentar resolver el problema, en lugar de hacer el trabajo auténticamente espiritual o contemplativo, y es mirar amorosamente lo oscuro. O sea, esa es la historia. O sea, mirar amorosamente el asesinato de Caín y Abel hasta darse cuenta de que no es un asesinato. Claro, nos parece ciencia ficción, pero realmente es así. O sea, no hay herida, por profunda que sea, que una mirada amorosa no pueda disolver. No resolver, sino disolver. ¿No? El que resuelve trabaja con la mente, y el que disuelve trabaja con el alma, con el espíritu. Es decir, que puedes razonar los problemas o puedes respirarlos, que es lo que hacen los yogis precisamente, ¿no? Entonces, respirar es transitar ese camino que te hace descubrir que no es un problema, sino que es una oportunidad. Que no es una adversidad, sino que es una oportunidad, ¿no? Tengo la impresión de que quizás sea demasiada información, ¿no? No
Bueno, sí, yo creo que sí. Así que vamos a pasar directamente a las cervezas, ¿no? Hola Pablo. Hola, buenas. Yo te quería hacer una pregunta. Quizás va en otra dirección, pero realmente me gustaría saber tu opinión, ya que te has dedicado tantos años, no sé si a la religión cristiana, o a escribir, o a ser sacerdote, ¿no? A mí me gustaría saber tú cómo ves esta reinvención de la religión cristiana y el por qué o cómo ves tú que en esta sociedad occidental tantos de nosotros y de nosotras quizás hemos optado por un yoga que viene de Oriente, que quizás el movimiento, la respiración y otro tipo de conexión o de contacto nos es tan potente. ¿Y cómo puede ser esa reinvención en tu religión? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo, dentro de la tradición cristiana, digamos que la corriente en la que me inserto se llama esicasmo. La esiquía es una palabra griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. Esto existía desde hace 2 milenios prácticamente en la tradición cristiana. Lo que pasa es que es verdad que ha sido una tradición más bien marginal o minoritaria o incluso subterránea, ¿no? Pero ha existido. Por tanto, también en la tradición cristiana puede hacerse este camino que vosotros hacéis desde el Oriente, ¿no? Yo tengo una admiración muy profunda por Yogananda, Paramahansa Yogananda, porque precisamente él lo que buscó de manera sublime y de lo que yo modestamente intento también contribuir es a ese abrazo entre Oriente y Occidente, en este caso entre el yoga y el cristianismo. De hecho, aprovecho para decir que en marzo voy a dar un retiro que se llame Yoga y Cristianismo y estáis invitados, por supuesto, ¿no? para justamente colaborar a ese abrazo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo que puede ser primero decir que entiendo profundamente que vosotros, o tantos otros, pues no hayáis encontrado, o la mayoría de vosotros, o muchos de vosotros al menos, no hayáis encontrado en lo cristiano una fuente en la que beber, y sí a lo mejor en el yoga, ¿no? Lo entiendo porque yo mismo durante unos años, no pocos, no encontraba en mi tradición esto y tuve que emigrar espiritualmente sin dejar mi tradición, pero tuve que emigrar espiritualmente al Zen. Yo estuve 7 años de discípulo Zen y por tanto bebiendo de otra tradición, ¿no? Por cierto, aprovecho para recomendaros un libro que se llama Santa Envidia, escrita por una sacerdotisa anglicana que se llama Barbara Taylor Brown, y que esta mujer le encargaron en Estados Unidos dar un curso de las religiones del mundo. Entonces ella, que era cristiana, anglicana, ¿no? Pues cuando enseñaba el judaísmo tenía ganas de ser rabina porque le gustaba más que su propia tradición, o cuando enseñaba budismo quería ser monja budista porque le gustaba más, ¿no? Entonces hablaba de esta santa envidia, ¿no? Y cómo, a pesar de que ella, bueno, pues que fue conociendo y tal, pues al final por la noche siempre regresaba a Jesús, no regresaba a su tradición, ¿no? Con una cierta culpa de haber estado con otros, ¿no? Y lo explico de una manera muy bonita para conocer otras tradiciones y muy clara, ¿no? Porque habla del experimento con sus estudiantes, ¿no? Bueno, digo que entiendo perfectamente que necesitemos, ¿no? O sea, pero yo creo que estamos en un tiempo de síntesis, que no necesariamente de sincretismo, pero sí de síntesis, donde hoy, como nunca en la historia de la humanidad, podemos beber de todas las tradiciones de sabiduría y todas nos aportan una perspectiva necesaria y podemos enriquecernos, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el futuro del cristianismo? Pues así, en clave humilde y dialogal, ¿no? Es decir, ya no en clave hegemónica, como ha sido hasta ahora, sino una clave de búsqueda conjunta de la verdad, es decir, que realmente no se puede ser religioso sin ser interreligioso. O sea, que todo lo que sea exclusión, pues ya es un punto de partida malo, ¿no? Y por eso estoy aquí. Hay una más. Está un poco lejos, acércate si quieres.
acercarte para que no... Hola. Vale. Bueno, tengo 3 apreciaciones que hacerte. Bueno, agradecerte por supuestísimo que estés aquí. ¿Se oye bien? Vale. Una es un poquito lo que te ha comentado él, ¿no? Qué maravilla cómo hablas, porque si me dijeran que hay un lama aquí, también me lo creería, que me ha ayudado mucho, porque vengo yo también de una educación muy cristiana. Y es maravilloso escucharte porque en el fondo es lo que yo sentía, ¿no? Que las bases y la búsqueda del amor y el ser buena persona y tal, al final es como los llamas ni llamas y el catecismo, digamos, bueno, los mandamientos, que al final todo tiene mucho que ver, ¿no? Y esto me lo reafirma, ¿vale? Otra es también, y te lo agradezco porque, bueno, ha sido así, otra es... Una cosa, hablas del cristianismo, de Jesús, de ese personaje, y qué sucede, que es un poquito también, quizás ya lo has contestado, ¿no? O no sé, ¿qué sucede con la Iglesia en la tierra? Porque claro, es bonito esa unidad, de esa búsqueda de la espiritualidad y enriquecernos con diferentes caminos o trazos hechos, ¿no? Por diferentes culturas o enseñanzas. Pero bueno, eso es una pregunta un poco larga, pero al final es verdad que la Iglesia a veces es la que nos aleja un poco más de ese Jesús, digo yo, la Iglesia en la tierra. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque igual es muy largo y es muy complicado. No. Y la tercera, has hecho un comentario tú que hablaba muy de ti, que tú también has hecho mucha búsqueda y tal, que no hay otra manera de llegar también a lugares donde estás tú, ¿no? Y simplemente me ha salido decirte que bueno, que estás como todos, que no estás solo, que es una tontería que te lo diga yo a ti, ¿no? Pero que al final estamos todos en una búsqueda, ¿no? Y cada uno en su punto y llega en su camino a algún lugar, pero al final todos venimos de dolores o de búsquedas o de aprendizajes, ¿no? Muchas gracias, sobre todo por este último comentario. De verdad que no me siento solo. No, me siento muy, muy acompañado. Y ahora también por vosotros, ¿no? No siento extraños en absoluto, ¿no? Sino que siento que estamos... O sea, creo que lo que nos une es profundamente más esencial que lo que nos pueda separar o dividir, ¿no? Y luego, la segunda cuestión, sí que quiero decir una palabra, ¿no? Con la Iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? Menudo silencio, ¿no? Si la Iglesia fuese una comunidad de personas muy, muy santas y muy buenas y que no tuviesen un pasado turbio o turbulento, no sería mi lugar, ¿no? Es decir, que gracias a que tiene bueno, pues estas zonas oscuras, también muchas zonas luminosas, faltaría más, ¿no? Pero puede ser mi casa, ¿no? Es decir, que ese juicio, ¿no? Con el que condenamos, ¿no? Pues instituciones o personas, ¿no? O sea, el camino espiritual te hace comprender que todos, también la Iglesia, lo ha hecho lo mejor posible. También la Iglesia, no solamente los demás, ¿no? Sino también esto, ¿no? O sea, claro, también hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, es decir, que no hace falta que tú estés completamente de acuerdo con lo que dicen o hacen tus padres o tus abuelos para sentirte de tu familia. Tú puedes sentirte de tu familia aunque estés en total desacuerdo o incluso aunque tu padre o tu madre sean personas que hayan hecho cosas malas directamente. O sea que eso no te pone... En cambio sí que veo muy importante tener un sentimiento de familia, ¿no? De sentir de pertenencia y de tradición. Porque la pertenencia te ayuda a comprender que no estás solo, ¿no? La comunidad te ayuda a comprender eso visualmente, físicamente, visiblemente, ¿no? Y la tradición te da una raíz, te da un pasado, ¿no? Y cuanto más poderosa es la raíz, más frondoso puede ser el árbol, ¿no? Y por tanto más pájaros pueden anidar ahí, y más vida puede producirse, ¿no? Entonces,
Yo creo que sin caer en una postura, no sé, de superioridad o de indulgencia así moral, pues no sé, pues igual que nos toca convivir con nuestros abuelos, que a veces son muy maniáticos y dicen tonterías y son un poco pesados, ¿no? Pues también hemos de convivir, bueno, pues con nuestros antepasados espirituales, que también a veces son muy maniáticos, son muy pesados y están equivocados directamente, ¿no? Pero no dejan de ser de los nuestros, ¿no? Y bueno, como he dicho al principio de esta exposición, o sea, esa tradición será legítima y válida, se validará en la medida en la que nos abra a la humanidad entera. Si nos cierra, entonces no. Entonces ahí no hay un criterio, ¿no? de legitimidad, ¿no? Y es así como yo lo vivo, ¿no? Es decir, que sí que me siento iglesia, y eso no significa que haya una comunión al 100%, ni mucho menos, pero si es que yo muchas veces digo, pero si ni siquiera con el ser amado tienes 100% de comunión, ¿cómo vas a tenerla con la institución? ¿No? O sea, que la heterodoxia es el estado natural de los seres humanos, ¿no? Bueno. Una pregunta más. Hay una última pregunta o dos y ya terminamos. Bueno, yo tengo una. Como siempre busco titulares, ¿cómo definirías la comunidad yogi? Sí, en general. O esta comunidad. Esta corriente que yo practico, que se llama hesychasmo, algún autor lo ha definido como la contrapartida cristiana del yoga. Es decir, que lo que hacemos nosotros es como un yoga cristiano, por así decir, ¿no? ¿Y qué es lo característico del hesychasmo y presupongo que también del yoga? Pues yo diría que la puerta de entrada es el cuerpo. Es decir, en la tradición cristiana, cuando se enseña a un niño a entrar en la cosmovisión religiosa, se le enseña por la vía de la palabra, el rezo, ¿no? El primero es la oración vocal, luego la oración mental, luego la oración afectiva, pero son siempre palabras, pensamientos y sentimientos, ¿no? Por tanto, la iniciación cristiana se mueve en el mundo de la mente, ¿no? Mientras que la iniciación yógica no va por esa vía esencialmente, sino por la vía del contacto con el cuerpo, ¿no? Y por tanto no es una vía de la reflexión, sino una vía de la percepción. Y yo diría esto, ¿no? De la comunidad yógica es aquellos que entran por la puerta del cuerpo hasta que descubren que son alma. Bravo, bravo, una gran reflexión. ¿Me permites la última reflexión? No, que yo me autoidentifico como un abuelo espantado. Entre la crisis climática y los tambores de guerra que se están oyendo, uno se espanta. Y creo que es urgente que hiciéramos, en alguno de tus escritos he leído que la próxima iluminación va a ser colectiva. Oye, ¿por qué no lo intentamos? Vamos a hacer una iluminación colectiva. Hoy mismo lo intentamos todos. No, bueno, pues yo creo que es una buena propuesta, porque yo sí que hablo de la iluminación global, ¿no? Exacto. De la globalización del despertar, ¿no? Hay un truco muy fácil y tú hoy no lo has practicado. Es cuando reímos. Vos sabes que la distancia más corta entre dos personas es la risa. Entonces yo ahora propondría a todos nosotros que nos podamos hacer una gran carcajada. ¿Vamos todos? ¿No? Sí, rieu, por favor. Vamos a reír todos. ¡Bravo, bravo! De hecho, en el budismo se habla de la carcajada cósmica, ¿no? Y yo también creo que el humor es uno de los caminos, digamos, más poderosos, ¿no? O sea, que mientras seamos capaces de reír, la cosa va bien, ¿no? O sea, el asunto es que, bueno, perdemos esa capacidad, ¿no? Y más cuando hablamos de lo sagrado, de lo trascendente, o sea, que trascendencia y humor
es un binomio, es un auténtico koan, o sea que prácticamente nadie tiene resuelto. En serio, ¿eh? O sea, es decir, ahí están, por ejemplo, las caricaturas de Mahoma. O sea, trascendencia y humor. O sea, es una cosa, difícil de tragar lo que significa esto, ¿no? Así que nada, ahí os lo dejo. No tengo una pregunta, en realidad solo quería agradecerte el trabajo que haces. Creo que hay muchas personas como yo que venimos de una educación muy cristiana, yo de un colegio religioso y durante muchos años he renegado muchísimo de eso y creo que el disgusto más grande que le di a mi abuelo en vida fue haber renegado de la fe cristiana. Y ahora llevo la cruz de Caravaca, que era suya, y también es una forma de mandar el mensaje de que me estoy acercando al lugar al que él quería llevarme, aunque haya empezado a caminar desde otro lugar. Entonces, para mí, creo que para muchas personas que tienen esa trayectoria, es muy importante escucharte y escuchar el mensaje porque haces que nos acerquemos a ello de una forma muy auténtica y muy liviana, sin todo ese peso que tiene. Los que hemos ido a colegios religiosos, pues al final tiene un peso muy estricto y creo que también se ha conseguido lo contrario a lo que se quería, que era alejarnos en lugar de acercarnos. Así que quería agradecerte que me acercaras de esta forma ahora. Muchas gracias, me parece una pregunta muy bonita. Sí que vamos a terminar con esta pregunta, ¿no? Me parece una pregunta muy bonita porque efectivamente cuando Jesús dice yo soy el camino, lo que está diciendo es que tú eres el camino para ir a ti mismo. Esta es la cuestión, o sea, no podemos ir a nosotros mismos sin nosotros mismos. Hemos de recorrer ese camino, ¿no? Y que cuando te pones en camino, el camino se hace en ti. Hasta que descubres, y aquí termino, que no hay camino. Muchas gracias. Que es ese cantautor italiano que justamente es un espiritualista, un místico que ha trabajado en las diferentes tradiciones religiosas. Igual que Leonard Cohen también, ¿no? Y el verso dice: l'alba dentro l'imbrunire, es un verso de la canción Perspectiva Nevsky, y también da nombre al documental que grabamos el año pasado en el festival aquí en Menorca, y que es un documental que trata el papel del yoga en procesos de depresión o de adicción. Es un documental que lo podemos ver esta